Hola a todos, hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a otra clase de biología celular de la cátedra SCAD. En esta oportunidad, el tema que vamos a trabajar es grupos funcionales. Pero antes de avanzar, ¿sí? sobre este tema, es importante que les haga una pequeña introducción para que sepamos, ¿sí? que existen sustancias que por sus características se clasifican en familias. Y que cuando hablemos de familias, estamos haciendo referencia justamente a un conjunto de sustancias que tienen similar estructura y características químicas semejantes. Todas las sustancias que integran a esa familia responden, ¿sí? a una estructura general. Vamos a ver entonces cuál es la estructura general de los compuestos. La estructura general de los compuestos se caracteriza, ¿sí? Consiste en una cadena hidrocarbonada, también denominada cadena soporte, unida a un átomo o a un conjunto de átomos denominado grupo funcional. ¿Sí? El grupo funcional va a ser el mismo para todos los compuestos que integran una determinada familia de compuestos. ¿Sí? Y es importante saber que es quien le confiere el comportamiento físico-químico a todas las sustancias o a los compuestos que lo contienen. ¿Sí? Que por lo tanto van a integrar una misma familia de compuestos. Si tuviésemos que pensar una definición del término grupo funcional, podríamos decir que, como les dije recién, es un átomo o un conjunto de átomos enlazados de una manera específica, que por lo tanto presenta una estructura determinada y propiedades físico-químicas también determinadas, y que caracteriza los compuestos orgánicos que lo contienen. Yo acá les presento un ejemplo, ¿sí? Es el ácido butírico, y pueden identificar esta cadena soporte, la unión de los distintos carbonos, enlazado al grupo funcional. Más adelante vamos a ver de qué grupo funcional estamos hablando. Hasta acá se tienen que quedar con dos ideas y con dos conceptos. El primero es esta estructura general y la presencia de esta cadena soporte y del grupo funcional. Y la segunda es que el carbono siempre establece 4 enlaces distintos. Bien, entonces ahora avancemos sobre estas familias de compuestos y los grupos funcionales principales. El primer grupo funcional se caracteriza por un enlace simple que se establece entre dos átomos de carbono. ¿Sí? Un átomo de carbono, el enlace simple que lo une con otro átomo de carbono. La presencia de este grupo funcional permite incluir a las sustancias que lo contienen dentro de la familia de compuestos alcanos. A los alcanos también se los llama hidrocarburos saturados, justamente porque están formados por carbonos, ¿sí? que se unen de manera sucesiva mediante enlaces simples, y de ahí el término saturados. Acá les traje un ejemplo, el butano, y pueden identificar justamente esta estructura. El segundo grupo funcional se caracteriza por un enlace doble entre dos átomos de carbono. La presencia justamente de este grupo funcional permite incluir a las sustancias que lo contienen dentro del grupo de los compuestos alquenos, ¿sí? Dentro de la familia de los alquenos. Estos también son hidrocarburos, pero a diferencia de los alcanos, no son saturados debido a la presencia de este doble enlace. El tercer grupo funcional se caracteriza por la unión de dos átomos de carbono, ¿sí? pero mediante un enlace triple, ¿sí? Este enlace triple.
La presencia de este grupo funcional en una sustancia permite que la incluyamos dentro de la familia de los alquinos. Bien, este grupo funcional que vemos acá se denomina grupo hidroxilo, grupo funcional hidroxilo, y está formado por la unión de un átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno. Los compuestos que presentan este grupo funcional se denominan alcoholes. Acá les presento un ejemplo, el glicerol, donde pueden ver la presencia de este grupo hidroxilo. Al glicerol lo van a poder identificar cuando veamos el tema biomoléculas y puntualmente biomoléculas como los lípidos. Bien, avancemos sobre el siguiente. Este grupo funcional que vemos acá se lo denomina grupo funcional éter y se caracteriza por la unión de un átomo de oxígeno a dos grupos alquinos, ¿sí? Acá ven el oxígeno que va a establecer dos uniones. La presencia de este grupo funcional permite incluir a las sustancias que lo contienen dentro del grupo de los éteres. Y acá yo les traje un ejemplo para que puedan visualizar en esta fórmula, en esta estructura, este grupo éter. Este grupo se denomina grupo carbonilo. Este grupo es característico de los compuestos orgánicos aldehído y las cetonas. Las cetonas las vamos a ver a continuación. Después de este grupo funcional, pero este grupo carbonilo de los aldehídos y de las cetonas presentan de todos modos diferencias. El grupo carbonilo de los aldehídos se lo denomina carbonilo aldehídico y presenta, como ustedes pueden ver acá, un carbono enlazado a un hidrógeno por un enlace simple y ese mismo carbono está enlazado por un doble enlace a un átomo de oxígeno, ¿sí? Como se puede ver acá. A los grupos, a las sustancias en realidad que contienen este grupo funcional se las denomina, como les dije hoy, aldehídos. Más adelante vamos a ver distintas biomoléculas, como les dije hoy, pero este grupo carbonilo aldehídico lo van a poder identificar cuando trabajemos el grupo de los glúcidos, ¿sí? Va a ser en un grupo donde ustedes van a poder identificar. Yo acá les traje la galactosa y pueden identificar este grupo funcional. Bien, como les dije, el grupo funcional carbonilo también está presente en los compuestos orgánicos cetonas, pero en este caso se lo denomina carbonilo cetónico. Presenta un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. ¿Sí? Acá les traje un ejemplo. Este es un monosacárido y lo van a poder identificar cuando trabajemos biomoléculas como los glúcidos. El grupo funcional carboxilo, que es este que les presento acá, presenta un átomo de carbono enlazado por un doble enlace a un átomo de oxígeno, ¿sí? Y ese mismo átomo de carbono está enlazado por un simple enlace a un grupo hidroxilo. La presencia de este grupo funcional en una sustancia permite considerarla como un ácido carboxílico. Acá el ejemplo que les traje es el ácido butírico. Este grupo funcional lo van a poder identificar cuando veamos también biomoléculas
como los lípidos. Bien, avancemos sobre este grupo funcional. Este grupo funcional caracterizado por la unión de un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace, y ese mismo carbono unido a otro átomo de hidrógeno se lo denomina grupo funcional éster. La presencia de este grupo permite, ¿sí?, incluir a las sustancias que lo contienen dentro del grupo de los ésteres. Bien, avancemos entonces sobre los siguientes grupos funcionales. El grupo funcional amino permite incluir a las sustancias que los contienen dentro del grupo de las aminas, ¿sí? Ahora bien, las aminas son compuestos nitrogenados que pueden considerarse derivados del amoníaco y que por lo tanto una forma de identificar, ¿sí?, a estos grupos, a este grupo, en realidad es reconociendo en la molécula el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno. Acá lo pueden ver. Las aminas pueden ser primarias, pueden ser secundarias y pueden ser terciarias, ¿sí? Las aminas primarias presentan un grupo funcional que se caracteriza por tener un átomo de nitrógeno enlazado a dos átomos de hidrógeno. Las aminas secundarias se caracterizan por la unión de un átomo de nitrógeno con un átomo de hidrógeno, y las aminas terciarias presentan un grupo funcional donde el nitrógeno no se encuentra enlazado a un hidrógeno. En este caso, ¿sí?, el nitrógeno se enlazará con cadenas de otros átomos. Acá el ejemplo que yo les traje es la alanina, ¿sí?, es un aminoácido. Cuando trabajemos biomoléculas como las proteínas, lo van a poder identificar y por lo tanto van a poder identificar este grupo funcional. Avancemos sobre este grupo funcional caracterizado por un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno, y que a su vez ese carbono se une por un simple enlace a un átomo de nitrógeno, ¿sí?, y que ese nitrógeno a su vez se encuentra enlazado a dos átomos de hidrógeno. La presencia de este grupo funcional permite denominar a las sustancias como amidas. Y acá yo les trajo un ejemplo donde pueden ver el grupo funcional, ¿sí? Este ejemplo es la urea. Y ahora sí avanzamos sobre el último grupo funcional que les presento. Este grupo funcional se lo denomina nitrilo y se caracteriza por la unión mediante un triple enlace entre un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, ¿sí? La presencia de este grupo funcional permite incluir a las sustancias que lo contienen dentro de la familia de los nitrilos. Acá yo les traje un ejemplo donde se puede identificar el grupo funcional. Bueno, eso es todo por esta clase. Les mando un abrazo y gracias por la atención.